Vamos a platicar, a profundizar sobre este tema con Ignacio Rodríguez Reina, director asociado de Quinto Elemento Lab y uno precisamente de los espiados por Pegasus. Maestro, como siempre, un placer recibirlo. Muy buenas tardes. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte. Igualmente, Ignacio. ¿Cuál es la primera lectura? ¿Cuál es la primera lectura en torno precisamente a este tema de Pegasus por tu parte? Pues mira, yo creo que me parece que fue una operación monstruosa, hay que decirlo. Somos el país con mayor intervención de un total de 50,000, ya lo comentábamos, son 15,000 números telefónicos en México intervenidos o objeto de intervención. Entonces me parece una situación, una operación monstruosa, masiva, ilegal, ilegítima por parte del Estado, que hizo del espionaje una de las herramientas principales, pues no diría que para gobernar, pero sino para tener control, para intimidar, para acosar, para callar, para encubrir, para todo, para cualquier otro propósito, menos el objetivo que se supone que era legítimo, que era pues, tener información que permitiera actuar contra los grupos de crimen organizado y terrorismo principalmente. Bueno, lo que hemos visto es, pues no, es una pifia. Se utilizó un software justo para, como en los regímenes autoritarios, para vigilar, para hostigar y para acosar. Entonces, creo que si bien teníamos la idea y sabíamos que se realizaban estas prácticas, me parece que la investigación que aquí en México lideraron Proceso y Carmen Aristegui, nos da una idea de una luz de lo descomunal y de lo aberrante que fue esta operación, que fue una operación de Estado. Y por supuesto que hay responsables, Jesús. Como bien lo señalas, Ignacio, hay responsables. Estamos hablando del CISEN, estamos hablando de la Secretaría de Gobernación, estamos hablando, por supuesto, de la presidencia de la República encabezada en ese momento por Enrique Peña Nieto. Pero ¿sabemos si Pegasus finalmente ya no es utilizado? Si Pegasus continúa operando en nuestro país, ¿en qué momento se encuentra Pegasus, mi querido Ignacio? Creo que es un poco difícil saber, ¿no? Es un poco difícil porque lo único que tenemos son dos elementos. Por una parte, una total oscuridad y una falta de diligencia y yo diría, de voluntad de las actuales instituciones para transparentar. Nos han dicho que en 2017 caducaron las licencias y sin embargo no es verdad. Sabemos que eso la Secretaría de Seguridad Ciudadana es lo que ha manifestado, pero nada sabemos de lo que ha hecho el Ejército, ni tampoco el CISEN, ni tampoco la Fiscalía General de la República. Es más, la Fiscalía General de la República en 2019 y 2020 compró licencias a otra empresa israelí para programas de espionaje masivo en celulares. Gastó, si no mal recuerdo, fue un reportaje que sacó una compañera en el periódico El País, aproximadamente $6 millones. Y esas licencias están vigentes. Así es que, no, por una parte el presidente nos puede decir que el gobierno ya no espía, y lo que uno podría decirle, bueno, está bien que nos diga eso, pero no son suficientes sus palabras. Creo que se requiere, y esta es la oportunidad verdaderamente de dar una vuelta de tuerca, un ejercicio absoluto de transparencia y honestidad, en el que conozcamos, por ejemplo, tengamos acceso a todos los contratos, a las licencias, a saber quién hizo uso de este software, quién ordenaba, quién tenía que aprobar que se infectara, que se espiara a todos estos 15,000 ciudadanas y ciudadanos mexicanos, ¿no? ¿Qué se hizo con esa información? ¿No? Yo, como muchos otros colegas y como muchísimos mexicanos más, fuimos sujetos de un espionaje y de una intervención ilegal en nuestra esfera privada, en comunicaciones que no tenían que haber, que ellos conocido, no tenían por qué haber hecho esta intrusión. Esta intrusión que es, además, hay que decirlo, este software es un arma, de hecho, tan es un armamento y es un arma que la venta de estas licencias tiene que ser autorizada por el Ministerio de Defensa israelí. Así es que, lo que se ha hecho es una arma, y quienes hemos sido objetos y víctimas de este espionaje, pues hemos quedado en total indefensión ante un arma que es súper sofisticada,
que es eficiente y que es absolutamente intrusiva porque tuvo acceso a todo lo que podíamos haber tenido. No solamente las comunicaciones que teníamos en nuestros aparatos, sino pudo haber activado micrófonos para escuchar todo lo que se decía en nuestros espacios, en nuestras reuniones, en nuestro domicilio. Pudo haber activado la cámara como para justamente capturar fotos, tomar fotos de nuestras viviendas, de los lugares donde habitamos, de las reuniones en las que participamos. Así es que me parece que es el momento de exigir y demandar que haya verdaderamente un esfuerzo de transparencia y que si es verdad que el gobierno ya no está espiando, bueno, el primer paso para erradicar estas prácticas sería una absoluta transparencia y segundo, me parece que la Fiscalía ha sido todo, es decir, todo lo negligente que puede esperarse de ella, lo ha sido. Creo que ha rebasado las expectativas. Existen investigaciones por denuncias que presentó Artículo 19 y Carmen Aristegui desde 2017, de 2019, que no han avanzado. Y yo creo que esta Fiscalía, la verdad, amparada en esta supuesta autonomía, porque digo supuesta, porque en realidad hay lazos orgánicos y comunicantes con la presidencia de la República. Bueno, lo hemos visto en muchos otros casos. En realidad no está operando, no está procurando justicia y lo único que está haciendo, pues la verdad es que en muchos casos son simulaciones. Bueno, en el caso del espionaje ha simulado, no ha avanzado nada y no tenemos ningún resultado. Creo que como sociedad deberíamos exigir a la Fiscalía, incluso exigir a los representantes que eligieron al fiscal Gertz Manero, que son los senadores, que demanden que haya una explicación clara y expedita y lo más profunda posible y profesional sobre qué está pasando con esa investigación. Maestro Rodríguez Reina, hablamos del gobierno de López Obrador, el gobierno de Peña Nieto. Es cierto, históricamente el espionaje político en México ha sido parte esencial de esta forma de hacer política por parte del PRI, de la clase política de nuestro país. ¿Esto es un reflejo más de lo criminal que fue la administración de Peña Nieto, en donde nos topamos con hechos como los 43, como Tlatlaya, como tantos otros, en donde vemos la mano directamente de un Estado criminal, perdón que lo defina así, pero un Estado criminal desde lo económico, lo político, lo social? ¿Es el reflejo de lo que fue el Peñato? Yo creo que en efecto sí, es una muestra más de que usaban estas herramientas para obtener información que les permitía en realidad pues no dar cuentas, espiar, estar empujando, digamos, ciertas agendas, neutralizar. Por ejemplo, me parece inadmisible, increíble, bueno, no increíble, pero inadmisible todo el espionaje que hicieron con los familiares de todos los normalistas, de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Sí, yo creo que es un Estado que hizo de la corrupción y de sus vínculos con grupos criminales una forma de gobierno. Y creo que hoy seguimos viendo, por desgracia, y en ese sentido es verdad que no es algo nuevo, es algo heredado, que los grupos del crimen organizado no es que estén, digamos, superando al Estado o que estén supliendo al Estado. En realidad lo que hemos visto últimamente en Michoacán, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Guanajuato, es que hay acuerdos entre el Estado que permite que sigan operando. No estoy diciendo que necesariamente tiene que ser del gobierno federal y el presidente, pero sí, es obvio que hay digamos, un acuerdo tácito, no escrito, en la que conviven los grupos criminales con el Estado. Esto no es nuevo, viene por supuesto y creo que se acrecentó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y me parece que este gobierno lo único que ha hecho es pues enfrentar, o yo diría no enfrentar una situación que heredó ciertamente, sino tratar simplemente de lidiar con ella y que no le estalle en las manos, pero por supuesto que habría que revisar la responsabilidad del expresidente Peña Nieto, del exsecretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, de altos ejecutivos, de esta estructura de poder, por supuesto, de quienes ocuparon la fiscalía, de las agencias de inteligencia, de Tomás Herón, en fin, hay una red de complicidad que, por supuesto, esta operación masiva de espionaje no pudo haberse hecho sin su conocimiento
y sin su aprobación. Y que deberían ser llamados, por supuesto, a cuentas, porque cometieron violaciones masivas a la ley, no solamente en el caso del espionaje, sino en otros casos como los que mencionaste, Jesús. Ignacio Rodríguez Reina, director asociado de Quinto Elemento Lab. Maestro, de verdad, siempre es un placer platicar contigo, Ignacio. Jesús, muchísimas gracias, muy buenas tardes y que estén muy bien. Saludos a todas y todos. Muchas gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más. La octava.